Ah, las etapas de trabajo son obligadas en todo plan terapéutico, porque las cosas se van construyendo, las cosas se van abordando de menos a más. Así que, pues nuestro desarrollo mismo tuvo etapas, ¿no? Ser bebé, infante, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, todo tiene etapas, todo. Por tanto, no podríamos generar un cambio en el lenguaje sin que este cambio se vaya dando por etapas. Entonces, la vida misma nos demuestra que todo lleva pasos, todo va por etapas, incluyendo nuestro plan terapéutico. Cuando hablamos de niños, decimos que esas etapas van a estar guiadas y van a estar garantizadas en su éxito por el enfoque psicolingüístico del desarrollo. Entonces, cuando hacemos etapas para planes terapéuticos de niños, la psicolingüística evolutiva nos va, digamos, es como nuestro profesor, ¿no? Como nuestro lóbulo frontal nos va guiando. Ah, sí, sí, voy bien. Primero va esto y luego va esto otro. Si ustedes no hubieran aprendido etapas en la fase en la que hicieron intervención con niños, les puedo compartir los videos donde se ha enseñado esto a sus compañeros anteriores, solo para que tengan una idea, ¿no? de cómo se haría en lo infantil, porque es muy distinto hacerlo con los adultos. Y la diferencia es que el lenguaje ya se había desarrollado hasta donde se pudiera. O sea, si es el lenguaje de una persona analfabeta, pues tendrá un vocabulario más reducido, pero la sintaxis, bueno, y una sintaxis más común, ¿no? Más canónica. Pero hay sintaxis, pero hay vocabulario, y el que sea un vocabulario menos abundante no significa que por ello el intelecto sea menor. Inteligente puede ser incluso más inteligente un analfabeta que alguien con postdoctorado y 3 doctorados y 3 postdoctorados en cada área. De todos modos puede haber un analfabeta con un intelecto genial, ¿no? y ser muchísimo más inteligente que el otro que lleva 3 doctorados. Así que lo que marca el que estemos alfabetizados, el que leamos, es que pues vamos a poder hablar de más cosas en el mundo, porque tenemos más vocabulario, vamos a poder entender relaciones entre cosas en el mundo, pues más detalladas, más específicas por la lectura. Y esa es la diferencia nada más. Pero la capacidad de resolver problemas, la capacidad de tener flexibilidad mental, de crear hipótesis, esa puede ser mayor en alguien que no sea alfabetizado, o no, o puede ser igual. Bueno, entonces, como en el adulto afásico el lenguaje ya se había alcanzado con las características que tuviera, lo que pasó es que se perdió. Y al perderse este lenguaje, creó alteraciones en el sistema de comunicación oral, impidiendo por completo que se realice la comunicación, o sea, no se pueden comunicar ni siquiera cosas básicas, o el sistema de comunicación está, pero tiene carencias y entonces los oyentes no le interpretan con precisión, o el paciente afásico no puede interpretar a los interlocutores de su entorno, a ningún interlocutor, ¿no? Entonces, se altera algo en el paciente, la capacidad acuérdense que hay, regresemos a primeros semestres, acuérdense que hay un hablante, ¿no? Hay un hablante que va a impactar en el oyente. Vamos a poner aquí su origen. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Que el sistema de comunicación llegue y genere en la mente del oyente la idea correcta. Imagínense que este es un foco, ¿no? Entonces, lo puse sin cerebro. Que la idea que tenía el hablante sea exactamente la idea que reciba el oyente. Pero si algo pasa en el cerebro, si hay una lesión en el cerebro,
algo en este circuito de comunicación se va a alterar, porque tal vez este mensaje que envía ya no es posible de ser interpretado correctamente por el oyente, o tal vez lo que el hablante de este lado le envíe al paciente, pues ya no puede ser interpretado por él. Como sea, la expresión o la comprensión se altera o las dos. Y podemos evaluar esa comprensión y esa expresión por niveles lingüísticos. Podemos decir exactamente dónde está el fallo. El fallo está en que él ya no puede discriminar los sonidos del lenguaje y por eso no puede comprender todo el resto. O el fallo está en lo semántico o el fallo está en lo sintáctico en comprensión. Y en expresión, el fallo puede estar en lo fonológico, el fallo puede estar en lo léxico porque hay anomias, o el fallo puede estar en lo sintáctico porque haya gramatismo, o en dónde está el fallo, pero hay niveles lingüísticos que nos dicen acerca, ¿no? Hay inercia, se quedó estancado con lo mismo, por eso el problema. Ok, entonces, es muy diferente lo que le pasa al paciente adulto que lo que le pasa al paciente niño. Así que lo que tenemos que hacer es primero mirar este contexto de comunicación y entonces a esto le llamamos pragmática. Así que lo primero que tenemos que hacer con un paciente adulto es mirar esto y no lo lingüístico, ¿sale? Entonces vamos a ponernos con un enfoque pragmático. ¿Qué vamos a hacer con este enfoque pragmático? Déjenme tirar esta naranja porque me crea problemas. No se ve en el video. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el enfoque pragmático? Vamos a ver las funciones del lenguaje. Regrésense a su materia de pragmática y acuérdense que había la función apelativa, ¿no? O sea, puedo con mi lenguaje llamar la atención del otro, puedo con mi lenguaje convencer al otro, puedo con mi lenguaje manipular al otro, ¿no? Tengo la función reguladora del lenguaje. Puedo con mi lenguaje obtener información del otro para aclarar mis dudas, para aclarar mis ideas. Perdón. Era 10:45, ¿verdad? Me quedan 2 minutos para concluir la clase. Gracias. Entonces, estas funciones son las que nosotros tenemos que buscar que de inicio se desarrollen, se surjan. Entonces recuerden, primero hay que ver funciones del lenguaje, porque ahora el paciente ya no puede informar, ya no puede convencer, ya no puede llamar la atención, ya no puede obtener información de los demás, ya no puede regular la conducta de los demás, ya no puede hacer nada. O sea, no hay un sistema de comunicación que permita funciones pragmáticas. Entonces, la primera etapa va a resolver esa necesidad. Y es que pragmáticamente no necesitamos obligadamente un lenguaje oral. El lenguaje signado también hace lo mismo. El lenguaje escrito hace lo mismo. Y por último, si no hay lenguaje signado, si no hay lenguaje escrito, si no hay lenguaje oral, puede haber un lenguaje iconográfico. O sea, como en la época de los egipcios, ¿no? Donde había dibujitos que significaba que fueron a pagar el tributo al faraón y lo pagaron con semillas o lo pagaron con determinado tipo de animales. Pues con los dibujitos que va a significar eso sería un tablero de comunicación. Entonces, vamos a ver como terapeutas cómo hacemos, pero para las funciones que se tienen que presentar en esa familia con ese paciente afásico, tenemos que lograr que esas funciones estén presentes. Pero, ¿cómo saber qué funciones se tienen que desarrollar? Entonces, por eso tenemos que preguntar a la familia. Yo no he logrado editar el video de la evaluación del paciente que usaremos la próxima semana. No he logrado editarlo para que al cortarlo el video se vea con calidad. Pero quiero que vean cómo al final de la evaluación yo hago una especie de entrevista donde aparecen necesidades. En el caso de ese paciente particular, él se da a entender bastante bien. Entonces nos saltaríamos la etapa 1 pragmática. Nuestra etapa 1 ya sería de entrada
para trabajar sobre el lenguaje oral. Pero sobre el lenguaje en sí, acuérdense que hay el lenguaje y luego hay lenguas, ¿no? Entonces, el lenguaje como abstracción, como sistema funcional, no tiene una modalidad particular, pero el lenguaje oral es un sistema muy particular de comunicación. El lenguaje escrito es un sistema particular de comunicación, pero el lenguaje en sí es una función, un sistema funcional. Entonces, vamos concluyendo. La etapa 1 generalmente es una etapa con fines pragmáticos, que se debe de resolver pronto, no te puedes tardar 2 meses en que logre, o sea, muy pronto. Tú te enteras hoy de su necesidad pragmática y para mañana tú ya tienes la solución para esa necesidad pragmática. Y lo que tienes que hacer es darla y probarla en el consultorio y luego que la vayan, si te funciona, con las adecuaciones que le tengas que hacer en ese momento en el consultorio, luego se llevan esa herramienta de comunicación a casa y la prueban en casa. Y si es eficiente, en la siguiente semana nada más te dicen qué más quisieran agregar, o qué es lo que no funcionó, tú haces la última adecuación y se van a utilizar esa herramienta que compensa un poco la carencia del lenguaje oral y entonces tú ya puedes iniciar la etapa 2. Por eso yo decía, un mes tal vez si eres muy novato, tal vez si el paciente tuvo muchas dificultades o la familia no te dijo todas las necesidades de inicio. Tal vez un mes, pero más allá de un mes, no, ya el problema es tuyo. Ya tú tienes alguna carencia en tu formación que no te está permitiendo ser buen terapeuta. Entonces, date de manera más o menos estandarizada, ¿no? En promedio, pues date 2 sesiones. Un mes ya es mucho, pero la culpa no tiene que ser tuya, tiene que ser de la familia que no te dice bien las necesidades. Más allá de un mes ya no, ¿sale? Ya no puedes culpar a la familia. Y ya tendrás que abordar ya el sistema de comunicación oral a partir del primer mes y será entonces la etapa 2. Ahora, entonces, los fines pragmáticos son la función de comunicación en casa. ¿Para qué quieren que sirva? Y ahí les decía, para pedir, para avisar necesidades básicas, necesidades como la micción, como la evacuación, como la alimentación, como el aseo, como la sed, por ejemplo, o puede ser funciones como avisar sobre enfermedades, ¿no? Que me duele el estómago, que me duele la cabeza, o puede ser en necesidades emocionales, por ejemplo, quiero ver a mi hermana, quiero hablar con mi nieto, quiero saber de mi hijo que vive en otro lado. O sea, ¿qué necesidades de comunicación hay que resolver? ¿Qué necesidades tiene el paciente y qué necesidades tiene la familia sobre el paciente? Y entonces ese listado es el que nosotros vamos a tratar de resolver. Así que como tal preguntamos, ¿qué es lo primero? Esto lo preguntamos con pacientes que evidentemente han perdido estas funciones pragmáticas, ¿no? El lenguaje oral se ha alterado tanto que se perdieron las funciones pragmáticas. Y eh, entonces la pregunta sería más o menos de este tipo. ¿Qué es lo que les urge que pueda comunicar primero? Obviamente, ustedes querrán que haga oraciones, que pueda decir muchas palabras, pero no es posible ahorita. Ahorita, a ver, una necesidad urgente. Yo quisiera que me dijera qué, para que yo pudiera hacer qué. Perdón. Bueno, las siguientes etapas, ahora sí ya son las etapas que habíamos estudiado. O sea, los métodos que habíamos estudiado los vamos a aplicar. Y yo les había dicho al inicio, traten de comenzar siempre con Nancy Held, porque su metodología como que rehabilita procesos psicolingüísticos de comprensión o de expresión, sobre todo los de expresión en denominación. Entonces lo hace rápido, lo hace en 20 minutos. Y al rehabilitar esto rápido, perdón, al rehabilitar esto rápido, permite que pacientes que se van a ir pronto porque no tienen mucho tiempo ni mucho dinero para dedicar a la terapia del lenguaje,
se vayan con algún logro psicolingüístico. Entonces, por eso se lo sugiero, porque yo ya vi en mi práctica clínica que esto es muy funcional, ¿no? Tú tienes avances como terapeutas y el paciente, si termina rápido, si decide darte pocas sesiones para su terapia, se va a llevar algo que es muy, muy funcional. Entonces, la etapa 2 casi siempre va a ser Nancy Hill. Y la etapa 3 va a ser tal vez continuar con otro método de Nancy Hill si se pudiera, o tal vez ya empezar a rehabilitar algún mecanismo con la metodología de Svedkova o darle continuidad al proceso psicolingüístico que rehabilitó, desbloqueó Nancy Hill, darle continuidad con estadios de métodos de rehabilitación de Svedkova. Entonces, en la etapa 3 puede ser Nancy Hill o puede ser Svedkova. Así que ahora lo que te pido es que discutas esto con tu grupo. De todos modos, les voy a hacer videos tutoriales donde explique esto, ¿no? En un archivo o en un documento tal vez de Google, les vaya diciendo qué hacer en el pensamiento, como vimos la organización del pensamiento para objetivos, trataré de hacer algo similar, preguntas que guíen la organización del pensamiento para analizar lo de las etapas y ejemplos tal vez con algunos casos particulares de cómo ir haciendo la organización de objetivos particulares en etapas de trabajo. Pero en general esta es la propuesta para que nuestros objetivos particulares no se aborden así, como si solo habláramos del lenguaje, no, hablamos de un paciente que tiene necesidades y hablamos de una realidad de tiempos, entonces pues, ojalá nos dé tiempo de llegar a la etapa 3, ¿no? Las adecuaciones a los métodos también se realizan. El caso más grave que me ha tocado es que existe todo lo que se pueda hacer para ese tipo de afasias, pero el paciente es muy anciano, tiene 90 años y además es analfabeta, pues no sabe ni siquiera las vocales. Ándale, ¿cómo le haces para rehabilitar el lexicón si no hay posibilidad de una entrada ortográfica y el paciente es afásico de Berne? O sea, necesitabas la ortografía de todas formas. Pues bueno, le harás adecuaciones, ¿no? Te inventarás ahí entre Svedkova y Helm, te inventarás alguna metodología basada en la semántica, porque hay entradas semánticas al lexicón, pero ya son casos muy extraordinarios. La gran mayoría de la gente que a ustedes les va a tocar rehabilitar está alfabetizada, porque serán las personas que ahorita tienen 70 años, ¿no? Que empiecen a tener accidentes cerebrovasculares. La mayoría por lo menos saben leer y escribir lo básico. Bueno, sé que hay muchas dudas todavía. Por favor, escríbanme las dudas a través de sus foros. Y denme oportunidad este día de que yo suba los videos tutoriales para explicarles lo de las etapas de otra manera. De forma que entre la clase de hoy y esos videos tutoriales quede claro, aunque lo explique yo con otras palabras, con otros ejemplos, al final explico lo mismo, ¿sabe? Al final la metodología es la misma. Pues tengan ustedes un buen día. ¿Sí? ¿Quieres de una vez mencionarlo así porque tal vez les sirva a todos tus compañeros? Ok, entonces mira, ahorita está una persona por entrar a entrevista, este, entonces, y tengo la clase con sus compañeros, déjame ver. Mm, Tengo la clase con sus compañeros a las 12 del día, así que ahorita son las 11. Probablemente al 20 para las 12 me pueda reunir con ustedes. ¿Es tiempo? ¿Ustedes tendrían libre a esa hora? Ok, entonces por favor creen un chat con su equipo. Le ponen equipo, el número de equipo así, equipo, por ejemplo, equipo 5 octavo A matutino, perdón. Entonces así, EC 5 8 AM.
y se ingresan todos ustedes a ese chat, los del equipo 5, y me mandan un mensaje por WhatsApp a las 11:40 para decirme que ya están disponibles y yo les envío una invitación por Google Meet o por Zoom y nos vemos. Ujú. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí me despido del resto. Estoy con ustedes al pendiente a través de sus foros. Por favor, usen sus foros. ¿Sí? Al equipo 4 nos había dicho. Ah, ajá. Lo que pasa es que mis otras compañeras, somos tres en el equipo, sí, no están presentes, pero no sé. Podemos vernos de noche, ¿qué les parece? Podemos. Haz eso y ¿qué te parece? Hoy voy a estar en un retiro de las 5 a las 8. Este, entonces, ¿qué te parece que nos veamos a las 9 de la noche? Ajá, entonces igualito, forma el chat todo y confírmenme ahí si nos vemos a las 9. Nos veremos unos 20 minutos más o menos. Ujú. Oigan, estas asesorías en equipo ya son extraordinarias, ¿eh? No entran dentro de lo que tenemos obligado en la facultad. Espero que ustedes no vayan a sentirse incómodos por ejemplo, ahorita que les estoy diciendo, los puedo ver en la noche, es disponibilidad mía, pero no es obligación. Si ustedes quieren que nos veamos dentro de los horarios matutinos, por ejemplo, entonces ustedes tendrán que ponerme un día, una hora y yo ver que no coincida con los otros grupos y acordar. Pero si ustedes tienen disponibilidad, yo también para vernos en horarios extraordinarios. Ok, bueno, entonces, pues ánimo, terminen la tarea, o sea, denle una revisada a sus objetivos y comiencen más o menos a ver si los informes dan pistas de algo pragmático o no, o si ustedes pueden inferir si el lenguaje de esos 4 casos clínicos, el lenguaje es suficiente para cumplir con funciones pragmáticas o seguramente no podrá. Este, y entonces con eso justifican por qué sí o por qué no existe la etapa 1. Bueno, sigo con ustedes al pendiente y nos vemos el viernes en la clase presente, en la clase así en línea, ¿sale? Cuídense mucho.